Muy buenos días, hoy estamos nuevamente en una edición de Sin Reserva. Hoy realmente tenemos un tema muy difícil de tratar, un tema que ha estado generando bastante controversia en estos últimos días y es el tema de la violencia contra la mujer y el feminicidio. Esta mañana nos acompaña el licenciado Juan Guambachano, con quien hablaremos de las cifras referidas al feminicidio y cómo se está actuando mediante las acciones de la Fiscalía respecto a dichas cifras. Licenciado Guambachano, durante esta semana y la semana anterior, una serie de cifras bastante alarmantes en nuestro país. Por ejemplo, sabemos que entre enero del 2009 y septiembre ya del 2017 hay más de 1000 casos de feminicidio. ¿Nos puedes decir la cifra exacta que ha registrado el observatorio en esta etapa? Claro, desde enero del 2009 hasta la fecha tenemos registrado más de 1015 víctimas de feminicidio registradas a nivel nacional. Solo en el 2017 tenemos 59 víctimas de feminicidio registradas y reportadas por los fiscales a nivel nacional. Sin embargo, tenemos 22 posibles casos de feminicidio que están siendo investigados, que si uno sumaría los 59 más los 22 que vienen siendo investigados, podríamos estar hablando de 81 víctimas por feminicidio registrados en lo que va del 2017. Vemos también que hay cifras de otras instituciones que a veces difieren. ¿Cuáles podríamos tomar como cifras oficiales? El dato oficial para América Latina, publicado por la CEPAL, es la del Ministerio Público, en el que tiene un procedimiento y una metodología que está establecida en el registro de feminicidio y tentativa de feminicidio del Ministerio Público, en el que se hace un análisis caso por caso y en el que la información oficial que viene por parte de cada uno de los fiscales es sistematizado. Como indicaba, de enero a septiembre son 59 y de esos 59 son casos que los fiscales han reportado y tenemos acceso al reporte, a la investigación fiscal, a los antecedentes y hacemos una serie de investigaciones que nos permite comprender de mejor manera. Sin embargo, en la parte del análisis y también de monitoreo de los casos, hemos identificado casos que les hemos denominado posible feminicidio, que son 22, que por las características nos hacen sospechar que podría ser un caso de feminicidio. Sin embargo, estamos esperando la respuesta de los propios fiscales, vale decir, producto de las investigaciones, a nivel de las pericias, diligencias y otros elementos que nos permitan a nosotros estadísticamente indicar que casos de esos 22 corresponden al dato de feminicidio o no. De tal manera que tratamos de manejar una metodología que nos permitan elevar algunos estándares a nivel estadístico para publicar oficialmente el dato. ¿Cuáles son las regiones donde se produce o donde han detectado un mayor porcentaje de casos de feminicidio? Partamos por un dato general. En el Perú mueren más hombres que mujeres. Aproximadamente el 79% de las muertes violentas registradas en el Perú son hombres y el 21% restante son mujeres. Sin embargo, cuando uno hace un análisis comparativo en las razones, las características y forma de cómo mueren los hombres versus las mujeres, encontramos que aproximadamente de cada 100 hombres asesinados en un contexto de muerte violenta, solo 4 aproximadamente mueren a manos de sus parejas, pareja o familiar. Sin embargo, de cada 100 víctimas mujeres en un contexto de muerte violenta, aproximadamente 40 mueren a manos de sus parejas, expareja o familiar. Mientras los hombres son asesinados en un contexto de venganza, en un contexto de robo o ajuste de cuentas, mujeres están siendo asesinadas por razones de género, por supuesta infidelidad, por celos o porque la pareja decide terminar una relación sentimental, donde se han encontrado casos en el que casi el 80% de las víctimas es asesinado por la pareja o expareja, es decir, esposo, exesposo, conviviente, incluso enamorado, ex enamorado. Cuando uno empieza ya
a ir profundizándose en el análisis de estas víctimas, el mayor porcentaje de esta población, o sea, en otras palabras, de las más de 1.015 mujeres que han sido asesinadas en los últimos años, desde el 2009 que tenemos registrado, son mujeres jóvenes, entre 18 y 34 años, 6 de cada 10. Hay un 5% que hemos registrado que estuvo embarazada durante el feminicidio. El mayor porcentaje de los victimarios son también personas jóvenes. Y el lugar considerado el más seguro, que es la casa, es el lugar más inseguro para muchas mujeres porque son asesinadas. Y además, el mayor porcentaje son estranguladas, son acuchilladas, son matadas a golpes y en un cuarto lugar usando un arma de fuego. Y cuando uno identifica cuáles son los 5 departamentos que registran la mayor proporción de casos de feminicidio, encontramos que son Lima, Junín, Arequipa, Huánuco y Ancash. Estos 5 departamentos concentran el 50%. En otras palabras, 5 de cada 10 víctimas que han sido asesinadas en los últimos años han sido registradas en esos 5 departamentos. Cuando uno baja a nivel de provincias, es importante para las políticas de prevención que existen 20 provincias en el Perú, de las 196, que registran el 60% de la víctima de feminicidio. Y estamos hablando, entre otras, de la provincia de Lima, de Arequipa, Huancayo, Tacna, Callao, Huánuco, Huamanga, Chiclayo. O sea, hay 20 provincias que registran este mayor porcentaje. Y cuando queremos entrar solamente al departamento de Lima, específicamente los distritos de Lima y Callao, encontramos que San Juan Lurigancho registra 40 feminicidios desde el 2009 hasta la fecha. Le sigue Ate, Vitarte, Comas, Cercado de Lima, Callao y San Juan de Miraflores. Estos, digamos, 5 distritos reportan casi el 40%. O sea, hay 4 de cada 10 víctimas de feminicidio mueren en estos distritos en mayor proporción en comparación a otros distritos a nivel nacional. Es decir, en cuanto a los distritos de la región de Lima, ¿es San Juan de Lurigancho el que registra 40, la mayor cantidad de feminicidios? Así es, 40, seguido de Ate con 21, luego Comas con 18, Cercado de Lima 15, y luego Callao, San Juan de Miraflores, La Victoria, con 13 feminicidios desde el 2009 hasta la fecha. ¿Cuáles son las edades que tienen tanto víctima y agresor en mayor porcentaje? El 60% son mujeres jóvenes, entre 18 y 34 años. Incluso hemos identificado un porcentaje aproximadamente de 14% que son menores de 18 años. Estamos hablando de adolescentes y niñas, incluso de 8, 9, 13, 14 años, que han sido también asesinadas en un contexto de feminicidio. Y además los agresores de este alto porcentaje de edades de víctimas de feminicidio entre 18 y 34 años son agresores con una edad similar. Similar, el mayor porcentaje también son 18 y 34 años. Encontramos que también un 10% de estos presuntos victimarios intenta suicidarse después de cometer el feminicidio. Y además, un dato importante que hay que analizar es que hemos registrado más de 1.100 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos de madre o de padre, teniendo en cuenta de que en algunos casos estos niños o estas niñas o adolescentes pierden no solamente a la madre, sino también pierden al padre, porque muchos de ellos, como les comentaba, el 10% decide suicidarse o intenta suicidarse y comete, digamos, culmina con el suicidio después de cometer el feminicidio. Claro, es decir, cuando hablamos de feminicidio, de este problema y de este delito, estamos encontrándonos con una nueva problemática, que son precisamente otras víctimas de este delito, que son los hijos de la pareja o de la víctima de feminicidio, y a veces posteriormente, ¿en qué porcentaje se suicidan? Estamos encontrando un 10% más o menos de agresores que se suicida después de cometer el feminicidio. Esto es una nueva problemática que de repente no se está tomando en cuenta por el Estado para que también se pueda proteger a estos menores que son víctimas de toda esta cadena o todo este eslabón que produce el delito de feminicidio. Efectivamente es así. Por supuesto, estamos hablando de un problema de salud mental
en el que el Ministerio Público y por parte de la política del señor fiscal de la Nación están poniendo todas, digamos, las herramientas y todos los esfuerzos del Ministerio Público, a pesar de las limitaciones presupuestales, todo el esfuerzo para poder contribuir desde el Ministerio Público con políticas claras a nivel de prevención, de persecución y también protección de víctimas. Tomemos en cuenta de que en los últimos 8 años en el Ministerio Público se han registrado más de 1 millón de denuncias por violencia familiar. Hay más denuncias por violencia familiar que por robo y hurto. El promedio aproximado de delitos por hora a nivel de violencia familiar son 18 denuncias por hora por violencia familiar. Y si lo compara con los delitos patrimoniales, específicamente robo y hurto, cada hora se registran 12 denuncias entre robo y hurto. Y además de esto, hay muchas mujeres que a pesar de vivir situaciones de violencia, no denuncian. Tenemos un porcentaje más o menos que de cada 10 mujeres que son víctimas de violencia familiar, solo 4 denuncian. El 60% no lo denuncia. Y además hemos encontrado mujeres que han sido lamentablemente asesinadas en un contexto de feminicidio, casi el 20% había denunciado un hecho de violencia familiar ante las autoridades. Anteriormente. Y es por eso de que el Ministerio Público, con el registro de feminicidio, ha ido evolucionando y mejorando desde sus funciones y competencias a generar alertas para que los fiscales de prevención a nivel nacional puedan, y con los fiscales de familia, en algunos casos con fiscales penales, puedan salir a tocar las puertas de mujeres en alto riesgo, con patrones similares a las mujeres asesinadas, para que puedan reducir la probabilidad de que en el futuro puedan ser asesinadas en un contexto de feminicidio. Nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre el tema de registro de feminicidio, que no se conoce exactamente qué es. En el transcurso de la historia del registro de feminicidio, se analizó todas las víctimas que habían sido asesinadas y se estudió los patrones del perfil de las víctimas, perfil de los imputados, el lugar de los hechos. Y a partir de eso nos encontramos con una variable sumamente importante. El 20% de las mujeres que estaban registradas en este registro de feminicidio habían tocado las puertas del Estado denunciando un hecho de violencia familiar. Y a pesar de los esfuerzos que se hacían para brindarles la medida de protección, fueron asesinadas por la misma pareja que había sido denunciada por la misma víctima. A partir de esa evidencia, se hizo un análisis de todas las mujeres que habían denunciado por violencia familiar. Se hizo un análisis de más de 1 millón de registros y poder identificar qué mujeres tenían patrones similares a las mujeres que habían sido asesinadas. Es decir, empezamos a seleccionar del universo mujeres entre 18 y 34 años, mujeres que habían denunciado más de 3 o 4 denuncias por violencia familiar, ya sea psicológica, ya sea física o ambas, por la misma pareja. Entonces se hizo un modelo matemático con la finalidad de poder identificar del universo de mujeres que estaban vivas y que tenían patrones similares. Y se le asignó un score de riesgo, de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Y las mujeres que estuvieron alto riesgo, se elevó un documento a todos los distritos a nivel nacional para que los fiscales, de acuerdo a sus funciones y competencias, puedan hacer las visitas domiciliarias, lo cual se complementó con el gran apoyo y esfuerzo de la Unidad de Víctimas y Testigos, que hizo una visita domiciliaria con su equipo multidisciplinario, el psicólogo, el abogado, para tocar puerta por puerta y poder conocer la situación actual de esa mujer, para que desde el Ministerio Público rompa el esquema tradicional. La víctima muchas veces es la que busca la ayuda a la justicia y acá se rompió el esquema. Fue el fiscal con su equipo multidisciplinario que buscó a la víctima, tocó sus puertas para conocer la situación actual sobre la información que el equipo multidisciplinario tenía. Era una mujer en alto riesgo, con patrones similares y que necesitaba una intervención. Y a partir de eso nosotros vamos comparando cada 6 meses las víctimas que son asesinadas por feminicidio versus la lista que hemos dado. Felizmente hasta el momento ninguna de ellas
ha sumado las estadísticas de feminicidio. Y esto implica un mayor compromiso por parte del Ministerio Público, porque a partir de esa experiencia, el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, se comprometió y viene siendo muy comprometido con esta problemática de violencia de género y creó fiscalías que, en adición a sus funciones, se puedan especializar en las investigaciones de casos de feminicidio. Y se dieron lineamientos internos para mejorar los protocolos y las coordinaciones entre los fiscales para que desde el Ministerio Público, a pesar de todas las limitaciones que tenemos, los fiscales se puedan sensibilizar para poder ayudar, contribuir de manera cada vez más oportuna a identificar víctimas de feminicidio o en riesgo de feminicidio, porque no solamente visitamos mujeres en alto riesgo, se ha visitado mujeres que han sobrevivido de morir en un enfoque de tentativa de feminicidio. Y hemos hecho estudios con familiares de víctimas de feminicidio para conocer el impacto, no solamente en la familia, sino también en los huérfanos de la violencia. Entonces, el registro ha ido evolucionando cada vez más en diversos actores y hoy incluso estamos tocando las puertas de la cooperación internacional para que nos puedan ayudar a automatizar y adquirir algunos software de inteligencia de negocios, minería de datos, que nos permita hacer lo mismo que estamos haciendo, pero de una manera cada vez más científica, cada vez más automatizada, con soportes tecnológicos que nos ayude desde el Ministerio Público a tener cada vez una mayor eficacia. El compromiso está, o sea, hay un compromiso claro del despacho de la Fiscalía de la Nación de poder tener un registro cada vez mucho más fuerte y a la vez diseminar la información a nivel nacional que nos permita contribuir con reducir la tasa de feminicidio. Es un tema complejo que corresponde al Estado peruano. El Ministerio Público, desde sus funciones y competencias, viene abordando con su granito de arena, pero hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y hay lineamientos claros desde el despacho de la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es la reacción de esas víctimas? Porque imagino que no todas querrán dejar acceder a sus hogares o a su realidad, porque muchas veces denuncian, pero luego defienden también a su pareja. O sea, imagino que encontrarán diferentes realidades cuando visitan a estas probables víctimas de feminicidio. Es interesante la experiencia porque hemos encontrado, anualmente hacemos un recorrido o dos dependiendo y vamos actualizando la data, registrando varios grandes periodos de tiempo y en el trabajo de campo nos hemos dado con varias características y varias situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que algunas de las direcciones que registraban en las denuncias fiscales o denuncias policiales no las encontrábamos o estaban mal consignadas. Claro, y esto es un elemento importante para las diligencias o notificaciones, porque a veces no llega la notificación y las investigaciones que se puedan seguir lamentablemente pueden impactar en ese proceso. Hemos encontrado mujeres que cuando han abierto la puerta y han encontrado al equipo de fiscales y el equipo multidisciplinario de la mano con la Policía Nacional y no se lo creían. O sea, realmente era una sorpresa de que por primera vez una autoridad tocaba la puerta y decirle, señora, usted está en riesgo y tiene denuncia por violencia familiar. Entonces, ha roto el esquema tradicional de que la víctima va a tocar las puertas del Estado. Acá se invirtió la metodología y fue el fiscal el que tocó y a partir de eso el equipo multidisciplinario de la unidad de víctimas y testigos, con su equipo de psicólogos, sociólogos y también abogados, permitió tener la situación actual. Además hemos encontrado mujeres que seguían viviendo con la misma pareja que habían denunciado por más de 3 o 4 veces. Entonces, en uno de los casos habíamos encontrado que la víctima se había movilizado a otro lugar y sus familiares no conocían el paradero de la víctima, o en algunos casos hemos encontrado personas que nos han cerrado las puertas. Entonces, la situación es interesante porque nos permite conocer en campo la problemática. Nuestro sueño es contribuir a reducir la tasa de feminicidio. Y hoy, más que nunca, sin información estratégica y oportuna, se puedan generar políticas cada vez con evidencia. Tenemos muchas limitaciones, pero tenemos un gran compromiso
de poder ayudar y contribuir a esta política del Ministerio Público, donde el fiscal de la Nación nos viene apoyando en todos los sentidos, y ahí estamos nosotros tratando de innovar y mejorar. Siempre nuestro espíritu es mejorar, básicamente por contribuir a esta política de Estado. ¿Este registro de feminicidio podría contribuir también a esta lista de agresores que está comentándose tanto últimamente entre varias autoridades, ¿no? Porque este registro de feminicidio permitiría tener tanto el registro de los agresores como de las mujeres agredidas? Correcto. Este registro tiene todos los datos de la víctima, los datos del presunto imputado, los datos del caso. O sea, hacemos también un seguimiento no solamente a nivel fiscal, sino también a nivel del Poder Judicial. Cuando un caso que ha sido formalizado o ha continuado con el proceso de acusación, el registro va actualizando. O sea, no nos quedamos solamente con la información fiscal, sino partimos desde la información policial, la necropsia de ley, diligencias, pericias, si hay una sentencia, agregamos la sentencia, o sea, armamos un expediente por cada víctima, no con fines estadísticos, sino con fines de análisis criminal, un seguimiento, porque por un lado la información tiene que ayudar a desarrollar políticas de prevención, pero también a reducir la tasa de impunidad. O sea, cuando una persona que ha cometido un hecho de feminicidio y el fiscal ha formalizado la denuncia, hacemos el seguimiento para ver en qué resultado culminó esta investigación. Pero también, precisamente sí, sobre eso, permítame preguntarle, ¿cuántos casos se han formalizado ante el Poder Judicial del total de las denuncias que se han hecho en este tiempo sobre feminicidio, sobre violencia familiar? En el caso de feminicidio exclusivamente, y es de acuerdo al registro de feminicidio, nosotros tenemos un 83% de casos que han sido formalizados, ya sea en el antiguo como en el nuevo código. O sea, han pasado al Poder Judicial, ya sea con formalización o con acusación fiscal o de investigación preparatoria. O sea, hay un alto porcentaje, casi 8 de cada 10. Y hay un porcentaje en el que son archivados, y de esos son archivados porque se extingue la acción penal. En otras palabras, el agresor o el imputado se suicida después de cometer, o sea, se extingue la acción penal, ¿no? Pero en términos generales estamos hablando de un 8 de cada 10 investigaciones fiscales por feminicidio son formalizados o con investigación preparatoria al Poder Judicial. Así es, efectivamente es un trabajo preventivo el que debemos realizar, y le agradecemos por toda esta información, y precisamente esa es la información que debería utilizar el Estado y que ya viene siendo utilizada por el Ministerio Público para coadyuvar en esta lucha y aminorar la cifra de feminicidio. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado Wambachano.